Hola, bienvenidas a la séptima plática del curso de investigación. El día de hoy, dentro del tema o del módulo de diseño de estudios, veremos los estudios transversales y los estudios de cohorte. Sin duda, empezamos a entrar a los diseños que son la perla en la corona, debido a que ya nos permiten hacer inferencias un poquito más sofisticadas y empezamos a ver que ahora sí, con este diseño de estudios, empezaremos a conocer medidas epidemiológicas muy interesantes como lo es la prevalencia en el estudio transversal y la incidencia en los estudios de cohorte, y además algo muy importante que ya a partir de los estudios de cohorte, que son los estudios de máxima calidad que hay para medidas de asociación entre factores de riesgo o exposiciones y eventos, ahora sí podremos demostrar que una causa origina tal efecto. De tal manera que estos estudios ya son diseñados para demostrar causalidad. Algo produce un efecto. Y anteriormente de esto, los estudios de reporte de casos y los estudios de casos y controles son diseñados para probar asociación, más no causalidad. Es bien importante tener en mente esto porque en mucho la investigación se basa en ese principio, en el principio de demostrar o refutar causalidad mediante el planteamiento de hipótesis de investigación. El primero a describir es el estudio transversal. Es un estudio, como lo indica la diapositiva, descriptivo, que se realiza en un grupo de sujetos de características homogéneas. Y este estudio tiene una gran virtud, que es un estudio de muy rápida generación. No es complejo diseñar estos estudios y simplemente trata de demostrar diferencias entre dos poblaciones, que es lo importante, que sea analítico, comparativo entre una u otra población, para demostrar frecuencias diferentes de enfermedades. Son estudios básicos para sacar la prevalencia de las enfermedades cuando tienen un diseño adecuado y un tamaño de muestra adecuado para su diseño. De tal manera que todo el diseño transversal está creado en un presente. Buscamos o identificamos una población blanco a estudiar y básicamente en base a un factor lo dividimos en dos poblaciones. Uno que podía tener una enfermedad y el otro que no, y tratamos de identificar diferencias en los factores de riesgo mediante medidas de prevalencia o frecuencias entre ambas poblaciones. Algo importante de los estudios transversales es que muchas veces el estudio transversal no es el diseño final del estudio de investigar o del protocolo de investigar, sino que es la antesala para establecer las poblaciones que constituirán una cohorte. De tal manera que el investigador muchas veces lo que hace es hacer publicaciones transversales de cohortes que están iniciando en seguimiento. Divide dos poblaciones que serían seguidas en el tiempo para buscar un endpoint o un objetivo medible, y describe las características basales de esa población para ver si hay similitudes o diferencias entre las poblaciones. Eso es muy interesante, muy socorrido y totalmente válido. Bueno, de tal manera que tenemos una población general, que lo adecuado es dividirla en dos poblaciones para sacar una población que tenga un factor de riesgo y la otra que no lo tenga, y poder determinar si estas poblaciones se parecen o no se parecen. Recuerden que es muy útil buscar prevalencia con este diseño de estudios, que es básicamente el objetivo principal para el cual están diseñados: prevalencia de enfermedades. En esta tabla, que es la tabla de 2x2, que será explicada posteriormente en el contexto de los siguientes módulos, cuando entremos ya más estadísticas, veremos que básicamente lo que hacemos es colocar una población de enfermos, una población de sanos, y ver cuántos están expuestos a tal factor y cuáles no, y en base a esto podremos sacar la prevalencia de la enfermedad o de la exposición en nuestra población. Esta tablita de 2x2 que conoceremos a través del tiempo es una de las piedras angulares en la investigación, porque, como lo comentamos con los estudiantes de medicina, es la ventana del conocimiento. Dominando esta tablita se domina cerca del 70% de la investigación y de la literatura médica. La mayoría de los libros no es más que la representación por medio de palabras de múltiples tablas de 2x2 que los autores traducen a porcentajes sencillos para que el lector pueda entender el contenido de estas tablitas.
Bueno, hay múltiples factores que influyen en el diseño de un estudio, en especial en los estudios de transversales, como es la selección de la población. Hay que recordar que estos diseños son muy útiles cuando las poblaciones son homogéneas. Si son muy heterogéneas, el resultado no puede ser aplicable a otras poblaciones. La selección de los participantes es muy importante aquí porque como vamos a diseñar la población antes de que tengamos un evento, podemos nosotros seleccionar y evitar una gran cantidad de sesgos al momento de producir las cortes o los diseños transversales. Uno de los problemas, sin duda alguna, es la respuesta a la participación. Muchas veces se encontrará que la gente es muy participativa y en algunas otras mucha gente desconfiará de la investigación y rechazará la participación. La relación de tiempo y orden es muy importante aquí. Habitualmente son rápidos siempre y cuando se lleve una metodología apropiada y nos permiten hacer estudios secuenciales a través del tiempo o seguir cohortes con varios análisis transversales de la misma, lo cual se publica en muchos estudios. Los filtros por los que tienen que pasar estos estudios son muy importantes porque se tiene que ir seleccionando la muestra y reduciendo a una población blanco muy específica. No podemos agarrar toda la población e investigarla, tenemos que tratar de agarrar una muestra adecuada para que sea representativa de la población. Las ventajas generales de los estudios transversales son básicamente que son eficientes para estudiar prevalencia de enfermedad en la población, como lo comentamos, básicamente están diseñados para demostrar prevalencia de patologías o factores de riesgo en una población o en otra. Se pueden investigar además muchos factores de riesgos, son muy similares a los casos y controles en ese aspecto. Además, se pueden estudiar varias exposiciones, factores de riesgo, son poco costosos y se pueden realizar en pocos tiempos. Son poco costosos, recordemos, cuando se realiza un estudio transversal puro, pero cuando es el inicio de una cohorte, pues el estudio ya lleva un poco más de costo. Se puede estimar prevalencia del evento, para eso son los estudios transversales. Y hay que recordarlos que el análisis estadístico es muy similar al estudio de casos y controles. Las desventajas es que muchas veces los problemas para definir y medir son difíciles, y más cuando son patologías poco frecuentes, lo cual incrementa la N del estudio. Tiene algunos sesgos en la selección porque vamos a estudiar poblaciones bien seleccionadas, de tal manera que van a dejar fuera a una gran cantidad de la población. Habrá sesgos por casos prevalentes. Poblaciones muy pequeñas darán, por supuesto, sesgos en el hallazgo de los resultados. La relación de causa-efecto no siempre es verificable. Para verificarla habrá que dar el paso siguiente al estudio de cohorte y puede dar un resultado que sobre represente enfermos si seleccionamos de manera inadecuada a la población. Y puede representar causalidad débil, para lo cual, si queremos demostrar causalidad, tenemos que hacer un estudio de cohorte. De tal manera que el transversal es el estudio más avanzado en cuanto a descripción de frecuencias de prevalencia, pero para demostrar causalidad tenemos que entrar a los diseños de cohorte. Los estudios de cohorte tienen la ventaja que pueden ser descriptivos, pero básicamente uno cuando hace un estudio de cohorte busca que sea un estudio analítico. De tal manera que los estudios de cohorte habitualmente hablamos de la comparación entre un grupo o una cohorte en comparación de otra cohorte u otro grupo, uno con un factor de riesgo que produce un evento y el otro sin ese factor de riesgo, para a través del tiempo comparar los dos eventos si son similares o diferentes. Son observacionales, recuerden, aquí buscamos exposición de factores de riesgo y esa palabrita es muy importante porque debemos recordar exposición, son factores de riesgo, e intervención, son estudios clínicos aleatorios y habitualmente hablamos de medicamentos. El estudio de cohorte comparativa es el mejor estudio para demostrar causalidad en cuanto a exposición. Yo me expongo a rayos ultravioletas, puedo tener cáncer. Yo me expongo a tabaquismo, puedo tener cáncer. Yo me expongo a obesidad o síndrome metabólico, puedo tener infartos. La gran ventaja es que es prospectivo y eso nos permite corroborar que un factor o causa produce un evento o desenlace o endpoint. De tal manera que el objetivo es identificar factores de riesgo en una población y seguir a través del tiempo. ¿Para qué? Para demostrar causalidad. El diseño básicamente tiene una parte muy similar a los diseños transversales. Se selecciona la muestra, se divide en dos, uno con un factor de riesgo a seguir y el otro sin el factor de riesgo a seguir, y a través del tiempo
y el tiempo lo decide el investigador en base a la frecuencia de la enfermedad y el desenlace que se espera, habitualmente 5 años o 10 años, y al término del seguimiento se van haciendo estudios transversales durante el tiempo para ver cómo van los eventos hasta el final y que buscamos el desenlace final. Al final del estudio veremos si los desenlaces positivos son más frecuentes en el grupo de factor de riesgo a comparación del grupo que no tiene factor de riesgo. De tal manera que es un estudio combinado, una parte transversal que selecciona población y una parte prospectiva que es la corte per se. Los factores que incluyen en el estudio de cortes, obviamente es la selección, tienen que ser poblaciones muy bien seleccionadas para que no tengan sesgos finales al momento de medirlos. Lo más difícil sin duda en la cohorte por costos es el seguimiento, que es donde las cohortes pueden tener su problema, porque recordemos que una cohorte puede tener una pérdida de sujetos, pero habitualmente no debe ser mayor del 20%. Otro dato importante es que los cambios en los hábitos de los pacientes a través del tiempo, como está en una cohorte, habitualmente los pacientes tienden a cambiar sus hábitos y esto puede sesgar los resultados. Un paciente que está en una cohorte de 20 años que busca enfermedad vascular cerebral, es común que a través del tiempo pierda peso, cambie su dieta por una dieta balanceada, deje de tomar sal, haga ejercicio, de tal manera que ese paciente terminará saliendo del estudio o cambiando de grupo de estudio. Y finalmente, la vigilancia es importante porque debe haber un comité que monitorice la buena evolución de la corte para evitar las pérdidas y evitar que la corte sea cancelada por tener más del 20% de pérdidas. Las ventajas importantes de las cortes, diría yo, que nos permite antes que nada calcular incidencia de nuevas enfermedades. De tal manera que como tenemos la incidencia acumulada, podemos decir qué tanto se presenta la frecuencia en una población dada y además nos permite ver la tasa de incidencia que es la que reportamos por tiempo persona, o años personas, o meses personas, o días personas. De tal manera que son los estudios primordiales para ver incidencia acumulada y tasa de incidencia o densidad de incidencia, que se le ha llamado así en la literatura. Nos permite ver relación temporal con causa-efecto y esto sí es verificable, de tal manera que si yo tengo una causa que es un factor de riesgo, a través del tiempo me produce un efecto, yo puedo comprobar que ese efecto fue por la causa, siempre y cuando tenga una cohorte control que me lo permita. De nuevo, pues, nos permite determinar medidas de incidencia, tanto acumuladas como densidad de incidencia, y son eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes. Aquí el problema que esos estudios llevan mucho tiempo porque juntar pacientes con enfermedades poco prevalentes darán sin duda alguna cortes muy pequeñas. Se puede fijar criterios de calidad en la medición del evento, o sea, nosotros podemos definir qué es lo que vamos a medir. Un truco socorrido a los investigadores es que para hacer que las cortes se reúnan más fácilmente, lo que hacemos es que buscamos desenlaces o endpoints combinados. En lugar de medir a 10 años un infarto cerebral, mediremos a 10 años lo que ocurra primero entre un infarto cerebral, un infarto al miocardio o una muerte vascular, o internamientos o algún otro tipo de variable para que se pueda lograr un objetivo más fácil de recabar. Tienen bajo riesgo de sesgo de selección porque las cortes están muy bien estructuradas para ese aspecto. En cuanto a las desventajas, pues evaluar eventos poco frecuentes es muy complejo porque nos darán cortes muy pequeñas. En dado caso, el diseño de estudio apropiado son los reportes de casos o las series de casos. Son estudios totalmente costosos y de una complejidad muy grande donde ya implica un grupo grande de investigadores para que se puedan hacer los análisis, las comparaciones, los seguimientos y la observación de la corte. Además, el tiempo de seguimiento pues, será largo y eso dependerá del evento medir, pero habitualmente hablamos de varios años. Para eventos vasculares, entre 5 y 10 años de evolución para poder tener objetivos medibles totalmente. Finalmente, la bibliografía de donde se tomó la plática es la siguiente. Y si no hay más por el momento, nos vemos en la siguiente charla. Gracias por demostrar que una causa origina tal efecto. De tal manera que estos estudios ya son diseñados para demostrar causalidad. Algo produce un efecto. Y anteriormente de esto, los estudios de reporte de casos y los estudios de casos y controles son diseñados. Hola, bienvenidas a la séptima plática del curso de investigación.
El día de hoy, dentro del tema o del módulo de diseño de estudios, veremos los estudios transversales y los estudios de cohorte. Sin duda, empezamos a entrar a los diseños que son planteados para probar asociación, más no causalidad. Es bien importante tener en mente esto porque en mucho la investigación se basa en ese principio, el principio de demostrar o refutar causalidad mediante el planteamiento de hipótesis de investigación. Perla en la corona, debido a que ya nos permiten hacer inferencias un poquito más sofisticadas y empezamos a ver que ahora sí, con este diseño de estudios, empezaremos a conocer medidas epidemiológicas muy interesantes, como lo es la prevalencia en el estudio transversal y la incidencia en los estudios de cohorte, y además algo muy importante, que ya a partir de los estudios de cohorte, que son los estudios de máxima calidad que hay para medidas de asociación entre factores de riesgo o exposiciones y eventos, ahora sí podremos